Y hola gente de YouTube, espero se encuentren de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video en Blas5419. En esta ocasión veremos un top 7 de juegos que pesan menos de 1 GB y que te pueden servir si es que cuentas con una memoria de 4 GB. Bien, comencemos. Antes de comenzar, quiero decir que no veremos ports en este video, esto lo dejaré para otra ocasión. En segunda, que la mayoría de juegos son del género indie, y por último, no estoy contando las actualizaciones, pero créanme que el peso de muchos juegos es mínimo. Sin nada más que decir, empecemos con el top. Empecemos el top con un título que puede ser una combinación de Mad Hunt con un poco de GTA Vice City y con gráficos en 8 bits. La historia es tan relevante como en cualquier arcade de acción de los años 80, realmente no sabemos lo que puede pasar, pues contamos con misiones algo grotescas donde recibiremos una llamada telefónica de donde extraños personajes nos explican la misión, cuyo objetivo prácticamente será eliminar a todos de una manera nada agradable. Por otra parte, tenemos misiones donde el objetivo será rescatar inocentes o recuperar un maletín, claro, siempre y cuando debamos de eliminar a todo aquel que se ponga en nuestro camino. En cuanto a jugabilidad, se basa en mecánicas y estéticas clásicas, en el que con un stick controlamos al personaje y con el otro hacia dónde apuntamos, todo esto desde una perspectiva aérea que nos permite ver gran parte del escenario. En Hotline Miami hay un sinfín de maneras para eliminar a los enemigos, desde lo básico que es con un golpe hasta hacer rebotar la cabeza del enemigo con el suelo varias veces. Es un juego demasiado entretenido, sí, de primeras puede parecer algo grotesco por todas las acciones que se pueden realizar, afortunadamente sus gráficos son en 8 bits. Limbo es de esos títulos que a pesar de ser sumamente sencillo en todo aspecto, suelen ser demasiado entretenidos. Comenzamos la historia con un niño que se despierta en mitad de un oscuro bosque. Este niño debe de dar con el paradero de su hermana. De momento es todo lo que se sabe, pues como te habrás dado cuenta, solo podemos ver la silueta del joven y sus alrededores. Si bien es cierto que poco a poco el argumento va ampliándose ligeramente a medida de que avanzamos, debemos de poner mucha atención a todo nuestro alrededor. Nuestro camino está repleto de un sinfín de trampas, desafíos y sobre todo puzzles, los cuales debemos ir superando. La verdadera gracia de Limbo reside en lo bien diseñados que están todos estos rompecabezas, que requieren en muchas ocasiones de un gran esfuerzo mental para dar con la solución de alguno de ellos. La gravedad en este título es esencial. Aún así, la muerte forma parte de la propia dinámica de juego que ofrece Limbo, ya que caeremos en múltiples trampas con relativa frecuencia, claro, si es que es la primera vez que lo jugamos. Limbo es una aventura 2D que estoy seguro te va a divertir, además dudo que no hayas escuchado de él alguna vez, y si eres de aquellos a los que les queda poco espacio en su memoria, bueno, aquí tenemos un gran título que no debe de faltar. Bueno, Plantas contra Zombies es un juego clásico en este subgénero de la estrategia, que encontró la fórmula perfecta para ofrecer una profunda jugabilidad, accesible, divertida y directa, lo que le ha convertido en un gran éxito de PopCap. El objetivo del juego será impedir el avance de los zombies que quieren llegar hasta nuestra casa. Su avance es en línea recta desde la derecha de la pantalla, y el objetivo es impedir que lleguen hasta la izquierda, situando plantas de todo tipo que deberán destruirlos para que no rompan nuestras defensas y entren en el hogar. Contamos con una gran variedad de plantas, desde las básicas, que son los girasoles. Estos sueltan soles y sirven para comprar más plantas. Por otro lado tenemos las plantas de ataque, que pueden lanzar guisantes entre otras cosas para acabar con los zombies. Está de más mencionar que sus gráficos son sencillos, pero están muy bien adaptados al PlayStation Vita. Por otra parte, la banda sonora es algo que destaca, pues son melodías demasiado pegajosas que por supuesto encajan muy bien con el juego y la ocasión.
Plantas contra Zombies tiene esa cosa especial que hace que los grandes juegos atraigan tanto a un público ocasional como al más apasionado, y bueno, para esos ratos libres lo podemos volver a pasar sin problema alguno. Además es un juego demasiado bueno por un peso mínimo. Nos ponemos en los zapatos de Barry, la cual se encuentra atrapado en lo que parece un laboratorio subterráneo. Nuestro objetivo será escapar mediante un jetpack. Este es otro título de manera lineal. Nuestro recorrido será de izquierda a derecha sin la opción de volver hacia atrás. En nuestro camino tendremos que pasar por encima y debajo de láser, trampas eléctricas, misiles y otros obstáculos. Escapar es prácticamente imposible, pues cada ronda aumenta la velocidad más y más, hasta que cometemos un error y eso nos llevará de vuelta al inicio. Claro, con mucha suerte podemos tener vidas extra o bien dejar un nuevo récord en el juego. Durante el trayecto podemos recolectar monedas, las cuales nos sirven para comprar artefactos que nos facilitan un poco la partida, y por si fuera poco también podemos personalizar a nuestro personaje, así como el de nuestro propio jetpack. Encontrar diferentes vehículos que nos acompañarán es un gran detalle que el juego nos ofrece, siempre y cuando no choquemos con algún obstáculo. Es un juego sumamente sencillo, y tan sencillo que la jugabilidad solo se basa en apretar la X del Vita, pero créanme que es muy entretenido. Además, al completar varias misiones obtendremos monedas que podemos gastar en ventajas del juego o bien dedicarlo a la personalización. Un buen título por prácticamente nada de peso que deberías tener en tu PlayStation Vita. El protagonista de esta historia será Juan Fortachón, un mexicano que vive tranquilamente en Pueblucho, literal así se llama. Tras un incidente en el Día de los Muertos, regresan de ultratumba Carlos Calaca y sus secuaces para secuestrar a una amiga de Juan. El héroe en este momento es derrotado y muere, pero en el mundo de los muertos consigue una máscara de luchador que le otorga el poder necesario para comenzar la venganza y recuperar a la chica. A medida que avanzamos, las posibilidades de Juan aumentan gracias a la obtención de nuevos poderes y habilidades. Aplastamientos, un gancho de derecha que eleva a los rivales por el aire, cabezazos y combos aéreos serán las habilidades que tendremos para derrotar a Carlos Calaca. El juego es en 2D, pero a comparación de otros títulos del top, aquí podemos regresar, ya sea por un objeto olvidado o bien algún secreto que podamos encontrar. Los gráficos son estupendos, una vez más nos damos cuenta de que no todos los juegos indie son malos. La banda sonora es otro punto fuerte de Guacamelee, gracias a la música de ritmo mexicano, es sobresaliente y dinámica, y esto cambia cuando pasamos de una dimensión a otra. El juego no tiene diálogo como tal, pero en esta ocasión creo que el juego es excelente. Formamos parte de una unidad especial encargada de acabar con una serie de enemigos en diferentes situaciones. Ese es el principal detonante para enviarnos a cumplir una variada cantidad de misiones, que podrían ir desde el asalto de unas instalaciones hasta la infiltración o el sigilo. Habrá incluso momentos en los que tendremos un límite de tiempo, donde debamos desactivar bombas o encontrar unos planos necesarios para desbaratar los planes del enemigo. El juego incorpora hasta 6 tipologías diferentes de soldados: infiltrado, francotirador, comando, técnico, explorador y artillero. Cada uno tiene su propio armamento y habilidades. De hecho, uno de los aspectos que más llama la atención es que podamos mejorar el nivel de nuestros protagonistas, sintiendo su evolución a medida que mejoramos sus técnicas. Esto ayuda a que cada misión no se vea tan complicada si es que nos metemos en un lío. Ok, sí, estoy de acuerdo que en el sistema Vita existen mejores juegos de disparos, como Killzone o Call of Duty, pero este es un top de juegos que pesan menos de 1 GB, y digo, no está nada mal este título, de hecho es demasiado bueno.
además de que el juego es bastante largo, por lo que tendremos muchas horas de entretenimiento. Así es, Minecraft, a pesar de ser un juego de mundo abierto, lleno de construcciones y secretos, es un videojuego que pesa menos de 1 GB. Se basa en el planteamiento original de la serie y nos sueltan en un mundo abierto para explorar, con libertad para hacer lo que queramos y por supuesto hacer grandes construcciones, desde una simple granja hasta una casa automática. Siguen vigentes las reglas de siempre, desde recoger materiales para construir todo tipo de ítems a la necesidad de tener un refugio para protegernos de los creepers por la noche. Además, es un título que aprovecha demasiado la pantalla táctil del PlayStation Vita. Algunos menús y otras opciones, como por ejemplo los ítems en la parte inferior de la pantalla, se pueden controlar tocando la pantalla táctil. O bien, lo podemos jugar de manera física utilizando los botones de la consola. Todo esto suena demasiado bien, digo, es Minecraft, es de los mejores juegos que han existido tanto para consolas de mesa como para portables. Además, hay que agregarle un apartado que lo puede diferenciar de los demás títulos en este top, pues a pesar de los años tanto del juego como de la consola, es de los pocos que aún conserva el online de manera gratuita, incluyendo es de los más activos. Es un cierre perfecto del top, siendo un título que nos atrapa cientos de horas viniendo de una versión portátil que podemos disfrutar en cualquier lugar. Claro, no es un juego perfecto, pero sin duda Minecraft es un título que creo no puede faltar en ningún sitio y todo esto pesa menos que 1 GB. Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí el video, no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Yo soy Blas y nos vemos pronto, chao chao.